Señor les bendiga, es una gran alegría poder estar nuevamente con ustedes transmitiendo la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera estar hablando sobre la revelación divina o el razonamiento humano. Lo repito, la revelación divina o el razonamiento humano. Tenemos una gran batalla como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos que batallar con una sociedad muy humanista, donde el hombre todo lo puede, donde el hombre todo lo logra, todo lo descubre, y pareciera que lo que ha descubierto es absoluto y nada más que absoluto y nada más, esto debe ser así. Pero vemos que en el decorrer de los tiempos no, como en la medicina. Primero la Organización de las Naciones Unidas dice, no, hay que hacer esto. Después se ratifica, no, hay que hacer lo contrario. No hay nada absoluto. Pero en la Biblia sí, la revelación es absoluta. Entonces tenemos que luchar lo finito con lo infinito. El terrible pecado de usar la inteligencia, el razonamiento humano, para transitar en esta vida y tratar de ser salvo aquellos que creen en la eternidad, porque normalmente el humanismo no creen en la eternidad, sino termina todo y morimos y nada más. Vivimos en esta sociedad cautiva y esclava al pensamiento. Y esto no es nada nuevo, esto ya viene desde el libro de Génesis. Ya desde el libro de Génesis nos viene diciendo esto. Ahora, el razonamiento humano sin Dios, cuando razonamos en nuestra capacidad humana limitada y esclava al pecado, y está lejos de Dios, y quiere establecer las normas de una sociedad, las normas de un país, sin Dios, ahí es el grave problema. Y este es el problema que estamos viviendo, porque todo se está preparando para el anticristo. Por eso vamos a tener que luchar muy, pero muy fuerte con esto. Entonces yo quiero compartir con ustedes la diferencia entre la revelación divina y el razonamiento humano. Y esto usted lo puede ver en las noticias día tras día, como norma de regla de vida, el razonamiento humano. Una de las reglas, por ejemplo, para darle un ejemplo, alguien dice, no, yo nací en un cuerpo equivocado. Entonces yo no soy mujer, no soy hombre. ¿Quién determina tu vida, tu sexo? ¿Es tú o realmente cuando ya vienes desde el vientre de tu madre ya está determinado tu sexo? Esto es una locura lo que el ser humano está haciendo en cuanto a la ciencia, en cuanto a la inteligencia humana. Pero vamos a ver esto, por favor, a la luz de la Biblia. Vamos a medir, vamos a mirar esto. ¿Qué hace la revelación divina? En 2 Timoteo 3:14 al 17 dice lo siguiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Gracias que fuiste persuadido, porque de quién ha aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer. Y ahí usted comience a notar lo que la revelación puede hacer y el razonamiento humano no. Primero, te pueden hacer sabio para la salvación, y que es por la fe en Cristo. La segunda cosa que puede ayudarte la revelación, y que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. Segundo, para enseñar. Tercero, para redarguir. Cuarto, para corregir. Quinto, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o totalmente maduro. Y ahí nos encontramos con la séptima obra de la revelación divina, enteramente la octava, preparado, capacitado para toda buena obra.
Entonces quiere decir que la revelación divina tiene, según este texto, 8 finalidades muy contundentes y podríamos decir es la base de nuestra existencia, el fundamento de nuestra propia vida, el fundamento. Ahora, estos 8 vamos a sintetizarlo por 2 conceptos. Estos 8 lo encerramos en 2 conceptos básicos. Número 1, salvarnos. Y número 2, prepararnos para ser una bendición en esta vida. Entonces las escrituras, la revelación de Dios, nos salva y nos capacita para traer bendición a esta humanidad. Básicamente estas 2 cosas. Ahora, veamos lo que hace el razonamiento humano. ¿Qué es el razonamiento humano? Y para esto lo vamos a comprobar en Efesios 4:17 y vamos a leer hasta el versículo 19. ¿Qué es lo que hace el razonamiento sin Dios? Una capacidad intelectual sin Dios, tratando de hacer desaparecer todo lo que Dios y eliminando a Dios de nuestro camino, y vamos a poner las reglas y las normas de una nación sin Dios. ¿Qué dice? Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no vivan, como los otros gentiles que andan. Primera cosa fundamental, en la vanidad de su mente, en el raciocinio sin Dios, en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra, el entendimiento, está en una total tiniebla. Tercero, ajeno o lejos de la vida de Dios. 4, por la ignorancia que en ellos hay. 5, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después perdieron, sexto, toda sensibilidad y fueron entregados, séptimo, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 8. ¿Qué cosa, no? En el texto anterior hemos visto 8 cosas que hace la revelación y que 8 cosas hace el razonamiento humano. Las 8 cosas anteriores son la revelación divina y las 8 el razonamiento humano. El razonamiento humano nos lleva a la vanidad de la mente, las palabras vanidosas, sin sentido, sin peso, sin valor. Lo que se cree inteligente o los que se creen que son sabios, para Dios son los más ignorantes, lo más perverso, y los perdidos que jamás encontrarán la salvación. No tiene ningún valor el razonamiento humano sin Dios. Pero aquí nos da varios detalles muy contundentes en estos versículos que he leído. Dice, andan, viven conforme a la vanidad, conforme a sus conceptos humanos. Y estas personas que viven bajo sus conceptos humanos están viviendo en la vanidad de su mente. Ellos viven como ellos quieren. Y así muchos de nuestros gobernantes en nuestros días, muchas de nuestras leyes en nuestras naciones están fundamentadas en la vanidad de la mente, pero lejos de darle la importancia a la revelación de Dios. Por eso vivimos como vivimos y estamos como estamos, porque muchos de nuestros gobernantes actúan bajo la vanidad de su mente. Pero ¿qué tienen? Entenebrecida. Su mente está en las tinieblas, y esto quiere decir que no saben dónde están ni a dónde van. Y están totalmente ajenos, totalmente ignorantes de las cosas que hay, porque sus corazones están endurecidos a la revelación de Dios. Pero déjenme darle otra explicación muy contundente. La revelación solamente se obtiene
directamente por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. La revelación va a tomar dominio de nuestra capacidad humana para tomar la capacidad divina y elevarnos a un nivel de vida mucho mayor. Esto es clave, pero lamentablemente aquellos rechazan la revelación divina y andan en esta bajeza humana bajo sus propios conceptos. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, aquel que está lejos de Dios, es natural. No percibe las cosas del Espíritu. Él no la percibe, no la siente, no la palpa. Porque para él las cosas espirituales son locuras. Son simplemente locura. Y no pueden entender, no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. La pregunta, el razonamiento humano puede llegar a comprender las determinaciones de Dios. No. El razonamiento humano puede llegar a entender cómo una persona que está perdida en el pecado, en el alcohol y en la droga, se encuentra con Cristo y de repente se torna un predicador. Esto no es comprensible, porque hay que entenderlo espiritualmente. Es imposible de entender. El razonamiento humano es totalmente lógico, pero la revelación divina va más allá de la lógica. Trae milagro y transformación. Por eso, quédese usted con la revelación divina, no con este razonamiento equivocado y que quieren establecer el camino a la salvación, a la eterna gloria sin Dios. Los conceptos humanos sin Dios son locura contra la moral y la ética espiritual. Por eso hoy en nuestras naciones se va rompiendo los valores, se están quebrando y está prevaleciendo el razonamiento humano. Y si no, mire usted con qué justificativo el ser humano se presenta para poder ser aprobado la ley del aborto. ¿Qué justificativo? Esto es totalmente incoherente. Y así sucesivamente cada ley. Que Dios te dé la gracia de quedarte con la revelación, porque la revelación te salva y te hace un instrumento útil. Y ella es por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tus bendiciones. Que tu misericordia esté sobre tu iglesia en esta hora tan difícil, pero que tú vas a bendecir tu iglesia poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas un gran día en la presencia del Señor. Amén.